Estamos en contacto con la reconocida patóloga pediatra argentina que vive en el Reino Unido y trabaja allí, la doctora Marta Cohen. Hola doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, Petete Martínez la saluda, un gusto. Hola, ¿cómo está, Petete? Bien, bien. Bien, muy bien. Bueno, habitualmente hablamos por radio, no nos vemos. Hoy nos estamos Sí, viendo, un gusto. un gusto verlo. Bueno doctora, ¿qué va a generar la irrupción de la variante Delta en la Argentina, cree usted? Por el momento dicen las autoridades que no hay circulación comunitaria. Bueno, hay circulación comunitaria, ya hay creo que más de 150 casos la última Sí, vez que chequeé. En realidad no se han hecho muchos test como para decir no hay circulación claro. comunitaria. Ojalá no llegue rápido y se le dé tiempo al gobierno a vacunar, porque si llegara la variante Delta, ahora que hay alrededor de tal vez un poco más del 20% o alrededor del 20% de los adultos vacunados con 2 dosis, la situación puede ser caótica, ¿no? Cuando llegó al Reino Unido, el 15 de mayo había 2.000 casos, y de ahí llegó la variante Delta. Próximamente subió muchísimo y teníamos el 40% de las personas adultas vacunadas con 2 dosis. Entonces llegó a tener 63.000 casos diarios, haciendo 1.300.000 test diarios a fines del mes de junio. Eh, Ahora todavía tenemos muchísimos casos, tenemos alrededor de 26.000, 30.000, a veces 33.000, pero el 90% de las personas adultas tienen una dosis y el 76% 2 dosis. Y eso es lo importante, es vacunar. Entonces el gobierno, mientras se demora esta llegada, por suerte, que no solamente pasa en Argentina, pasa en toda Latinoamérica. Yo tengo mi hipótesis. Sí. Mi hipótesis es que en Argentina los primeros casos llegaron alrededor del 20 de junio o hacia fines de junio, y todos esperábamos que, bueno, para agosto ya iba a ser muy evidente y no lo fue. Y esto ha sido una gran sorpresa, mejor, ¿no es cierto? No hay duda que los casos están bajando porque las internaciones están bajando. Ahora, ¿por qué podría ser eso? Mi hipótesis es que una posibilidad es que la variante Lambda o variante andina, que tiene la mayor circulación en Latinoamérica, no solamente en Argentina, de alguna manera le ha puesto una competencia a la contagiosidad de la variante Delta por ser similarmente muy contagiosa. De la variante andina no hay tantas publicaciones como de la variante Delta, porque obviamente la variante andina circula en Latinoamérica, mientras que la variante Delta empezó a circular mucho en Europa y Claro. mucho en Estados Unidos, y se hicieron muchos papers y muchos estudios sobre eso. Pero mi hipótesis es que probablemente sea por una cuestión de competencia con la variante Lambda, que había tenido el predominio local y que todavía lo tiene, aunque ya la variante Delta está surgiendo en Quito, en Río de Janeiro y en Colombia. Entonces, si ya está siendo predominante en esos 3 países y en esas 3 regiones, probablemente también se extienda al resto de Latinoamérica. Doctora, ¿qué han aprendido ustedes de la variante Delta? Porque aquí, como es algo nuevo, nadie se atreve a aventurar cómo se comporta en el cuerpo. Hoy salió un estudio que indica que la variante Delta genera el mismo impacto en una persona con 2 dosis que en aquellos que se contagiaron de otra variante y que no estaban vacunados. No, no es exactamente A así. Yo ver, estuve leyendo recién los artículos del British Medical Journal y los artículos que salieron publicados en algunas revistas de Estados Unidos. En realidad es lo que se llama, bueno, para contestar la pregunta en 2 partes, sí, y después me refiero a esa. ¿Qué ahí es lo que está. hay que hacer? Hay que vacunar. Hay que vacunar con 2 dosis a toda la población adulta, al 90%, al 95% de la población adulta con 2 dosis. O sea, eso de que una dosis y le damos el pasaporte sanitario, una dosis y pueden volver a trabajar, eso no es nada, porque una dosis es lo mismo que nada. Una dosis es 30-33% de eficacia, que es muy por debajo del 50% mínimo que se requiere. Eso es una cosa que hay que hacer. La otra cosa que hay que hacer es vacunar, además de los adultos, a los niños con vulnerabilidades, a las embarazadas de cualquier edad, porque esta variante Delta, las embarazadas no son población que tiene más riesgo de contagio, pero si se contagian, tienen más riesgo de muerte la mamá y el bebé. Y hay que vacunarlas, hay que hacer campañas de vacunación para las mamás.
Y después también hay que vacunar a los niños que viven con niños o adultos con vulnerabilidades. Otra cosa que hay que hacer es testear. ¿Cuánto? Acá se estaba testeando 33 test por cada positivo. En Argentina, 5 test por cada positivo. Entonces ahí está la diferencia. Claro. Hay que hacer análisis, hay que hacer testeos. Los chicos vuelven a la escuela, tienen que tener testeos 2 veces por semana por lo menos, de estos testeos rápidos. Y además de eso, hay que hacer muchos análisis genómicos. Es decir, tenemos que saber quiénes son los casos y dónde están para aislarlos. La otra cosa que sabemos ahora es que la variante Delta, el periodo de incubación, antes decíamos 6 días. Sí. Bueno, ahora estuve leyendo un artículo que salió publicado en China, porque China, como es un gobierno dictador, una dictadura, ellos los encierran en hoteles. No pueden estar aislados en su casa. Las personas que son positivas los mandan a un hotel. Entonces ahí los tienen controlados y hicieron un estudio muy interesante donde testearon todos los días, desde el momento del contacto, y vieron cuándo iba subiendo el contagio. Entonces vieron que lo que era para la variante inicial 6 días, para ahora era menos de 4. Es decir, que la incubación es en promedio 3,4 días. Es muy rápida. Es muy rápida. La carga viral es 1.260 veces mayor. 1.260 veces mayor. Por lo tanto, la contagiosidad es muchísimo mayor. Es decir, que una persona puede contagiar y no solamente se necesitan 15 minutos de contacto. En un ratito, una persona que está sin barbijo, a menos de 2 metros de distancia, se puede contagiar. La otra cosa es que los síntomas, en general, ya no es tanto la anosmia y la temperatura, sino que es como si fuera un resfrío. Es dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Esos son los síntomas más comunes. Entonces uno dice, tengo un catarro, tengo un poquito de gripe, ojo, puede ser coronavirus. Así que eso es una diferencia importantísima. Con respecto a este estudio que usted mencionaba, sí, que según tengo entendido salió publicado hoy en La Nación, bueno, la realidad de ese estudio es, a los casos que sabemos que una persona está vacunada, tiene las 2 dosis de la vacuna, pero no es 100% eficaz. ¿Cuánto es la eficacia? Es menor que para las variantes anteriores. Por ejemplo, Pfizer era 93% a las segundas semanas de la segunda dosis, era 93% para la variante alfa. Bueno, ahora es 88%. Oxford AstraZeneca era alrededor de un 76%, 74% para la variante alfa. Bueno, ahora es 67%. Y probablemente suceda lo mismo con Sputnik, con Sinopharm, etcétera, etcétera. Quiere decir, como yo doy este ejemplo, en promedio más o menos, de cada 10 vacunados con 2 dosis, 7 van a estar protegidos y 3 no van a estar protegidos. Y esos 3 que no están protegidos se van a contagiar o se pueden eventualmente contagiar. Entonces, lo que vemos ahora en el Reino Unido, que muchos de los casos con las 2 dosis se contagian. Que en general la enfermedad pasa desapercibida, es asintomática, tiene pocos síntomas, pero un porcentaje se pueden morir. De hecho, de los pocos casos que mueren, tenemos alrededor de unos 90 fallecimientos diarios en el Reino Unido, un 25% tienen las 2 dosis. Y esos que tienen las 2 dosis generalmente son personas mayores, de tipo 71 años para arriba, o que tienen obesidad, diabetes, comorbilidades. Pero hay un pequeño porcentaje, de un 4% de ese 25%, que no tienen ninguna comorbilidad ni son personas mayores. Es decir, que nadie sabe, sí. Perdón. Nadie sabe si nos va a tocar o no va a tocar. Entonces, esos casos que se contagian, teniendo las 2 dosis, se llaman breakthrough. Ese es el nombre que se les da en la bibliografía médica. Es decir, que son casos que
escapan a la vacuna. Y se los conoce así, como breakthrough cases. Bueno, esos casos sí se contagian. Dicen que la carga viral no hay diferencias significativas con las personas que están contagiadas y no están vacunadas. Y para mí no es difícil de entender esto, porque si yo en mi razonamiento, si la vacuna tiene el 67% de eficiencia, o a lo mejor la de Sinopharm tiene el 60%, o la de Sinovac tiene el 50%, y la de Moderna tendrá, no sé, el 85%, es decir, es diferente. Pero el porcentaje de eficiencia va a ser que un cierto porcentaje va a quedar sin cobertura. ¿Y eso por qué es? Porque la variante Delta, que ha mutado muchísimo con respecto a la variante original, las vacunas están aún siendo producidos contra la variante original. Entonces, los anticuerpos que despierta la vacuna no reconocen a los nuevos antígenos mutados de la variante Delta. Por eso las vacunas se están modificando. O sea, en mi cabeza lo entiendo perfectamente, no es inesperado. Quiere decir que los que se contagiaron tienen el mismo número de casos porque no tenían los anticuerpos adecuados y por eso se contagiaron. Está bien, doctora. Nos ha quedado en claro que la variante Delta es mucho más contagiosa que las otras variantes. Sí. Sobre la letalidad, digamos, no es que sea más letal esta variable. No. Lo que pasa es que fíjese lo que pasó en la India. Y esto tiene también que ver contra el 20% de los casos vacunados con 2 dosis en Argentina. En India, cuando la variante Delta surge y estalla el país, tenían el 3% de los habitantes adultos con 2 dosis. Entonces, al producir tanta cantidad de casos, también produjo muchísimos fallecimientos. Porque es una proporción de los casos, ¿no es cierto? Doctora, la otra pregunta, acá hay mucha gente en el país que sigue penando porque no recibió el segundo componente de la vacuna rusa, si bien ahora se ha entrado a combinar vacunas. Bueno, a mucha gente le pusieron la primera dosis del Sputnik hace ya más de 90 días. ¿Esa gente ha perdido todo tipo de inmunidad? No, probablemente no. La inmunidad se despierta, pero mientras no tengan la segunda dosis, no van a estar protegidos. Es decir, de los 2/3, yo le contaba que de los que fallecen, 1/4 tienen las 2 dosis, y son estos casos breakthrough, y 3/4 no tienen las 2 dosis, o no están vacunados. Es decir, la inmunidad mínima, la eficiencia mínima que se considera válida es 50%. Doctora, la otra pregunta. Aquí cuando alguien se contagia de coronavirus que está acreditado, debe quedarse en su casa, si no hace un cuadro grave y severo, por lo menos 9 días. En Miami, mucha gente se contagia y, bueno, y sopan a su entorno y todo, y debe ir a trabajar con barbijo, salvo que tenga fiebre y se sienta muy mal, pero siguen trabajando. ¿Qué pasa en el Reino Unido cuando alguien se contagia de COVID? ¿Se queda en la casa o no? Por supuesto, sí, se queda en la casa, por supuesto que se queda en la casa. O sea, no hay duda de que la persona que se contagia se queda en la casa. Ahora, los contactos de una persona que tiene COVID, aún fuera los convivientes, desde el lunes 16, o sea, desde este lunes próximo pasado, si tienen las 2 dosis, no tienen necesidad de aislarse. Se tienen que hacer las pruebas acá se reparten gratuitamente, se tienen que hacer las pruebas, ver que estén negativos y pueden ir a trabajar. Eso es para todos. Ahora, las personas que tienen COVID, sí, se tienen que quedar en su habitación aislada. Eso es obvio, ¿no es cierto? Y sobre todo, si estamos hablando de la carga viral que es tan alta, ¿no es cierto? Doctora, ¿qué es lo que se nos avecina? Usted dijo, bueno, sorprendió que la variante Delta ya no pegara con fuerza a fin de mes, a fin de este agosto. Eso no quiere decir que zafamos de la variante Delta, que más temprano que tarde la vamos a tener aquí de manera más fuerte. Bueno, es muy posible porque no estaba en toda Latinoamérica, o sea, no era que no estaba en Argentina, no estaba en toda Latinoamérica. Pero ya ahora ha comenzado a surgir en estos 3 países que le mencionaba, y es muy interesante que Sao Paulo es un aeropuerto
de muchísima más conexión internacional que Río, y en la Organización Panamericana de la Salud le llamaba la atención que Río de Janeiro tenía muchísimos más casos y ya es la prevalente, es la Delta, que Sao Paulo. Y la diferencia está en la doble vacunación. Es muy alta en Sao Paulo y es muy baja en Río. Así que lo que hay que hacer ahora es cuidarse, ser responsables, vacunar y testear. Doctora, ha sido muy gentil con nosotros. Para nosotros es un placer hablar con usted. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los cordobeses. Gracias. Adiós.